Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Ajuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todos los sábados a través de esta emisora, se retransmite por TV Caricuao y por las redes sociales YouTube. Sean bienvenidos y bienvenidos todos a este programa. Hermanos. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos reunidos una vez más en la presencia del Señor, buscando acercarnos una vez más a ese auténtico Jesús, a ese hombre, a esa maravillosa persona. Pero, ¿cuál es la persona que yo conozco de Jesús? ¿Realmente es la que yo creo o es la que dice el Evangelio? Amén. Gracias, Rosa. Imagínate, si los mismos apóstoles llegó un momento que lo dudaban. Bueno, hoy desde Venezuela, 12 de septiembre del 2015, damos las gracias a nuestra gente de TV Caricuao, a Nelson y a Jesús, que en este momento todavía está de vacaciones. La semana que viene sí va a estar con nosotros en los controles de TV Caricuao, a Rafael Fernández en la dirección y de Radio Macarao, y a nuestro amigo Manuel siempre en los controles, que gracias a él sale el programa al aire. Hoy, como siempre, bueno, y gracias al Espíritu Santo y a ti, Pablo, Rosa, y a todos nosotros que estamos aquí reunidos, y a nuestro querido Radio Usuario, como siempre, el Evangelio siempre tan interesante, y como lo dijo Rosita, conocemos verdaderamente a Jesús, sabemos verdaderamente quién es Él. Bueno, hoy lo vamos a comentar un poco. Pablo. Amén. Bueno, les invitamos a ponernos en presencia del Señor para que Él derrame sobre nosotros la sabiduría, para que podamos entender la palabra, y no solamente entenderla, sino practicarla, que es lo más importante para la vida cristiana. Oremos. Padre, te damos gracias por este bello día que tú nos regalas. Gracias por la vida. Nosotros existimos por tu generosidad y por tu misericordia. Ayúdanos, a la luz de tu palabra, a conocerte mejor a través de la plenitud de tu revelación, que es la persona de Cristo el Señor. Por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea y Filipo. Por el camino les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a su discípulo, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de un momento de la vida de Jesús crucial. Jesús prácticamente está en la mitad de su trabajo pastoral. Ha llamado a gente humilde y sencilla, y ha tratado, como los buenos pedagogos, sobre todo a nivel de los griegos, la pedagogía de la gente ambulante. Era un tipo de pedagogía que no era sentado en un aula, sino que el maestro se llevaba a los discípulos y caminaba con ellos, y en medio del camino les iba enseñando, pero le iba enseñando no solamente con palabras, sino sobre todo con gestos, con hechos concretos, ¿no? El apóstol Santiago, precisamente en la segunda lectura de hoy, habla que si la fe no se demuestra con hechos,
es una fe muerta, no tiene ningún sentido. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. Ahora, muchos tienen la tentación de seguir un Cristo falso, un poco lo que tú decías, Rosa, que podías desarrollar más ese punto. Un Cristo hecho a imagen y semejanza nuestra, como yo lo llamo el Cristo acomodado, y algunos lo llaman vivir un cristianismo light. ¿Qué significa light? Superficial, como el azúcar esa y como las cosas que no tienen con... Entonces hemos disfrazado un poco a Jesús, decimos que somos cristianos, que seguimos a Jesucristo, pero ¿a qué Cristo nosotros seguimos? ¿Es a Cristo que yo he inventado, que me he acomodado, o al Cristo del Evangelio, que está clarito y que nadie puede cambiar? Yo creo que es importante, y Jesús se daba cuenta, hizo como una especie de encuesta a sus seguidores, a sus discípulos, concretamente a sus apóstoles, y en un momento determinado él quiso ver si ellos estaban entendiendo lo que él estaba haciendo, y viene esa pregunta, ¿no? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y entonces empezaron a decir algunas, bueno, tú eres el profeta Elías que vino, el encarnado tal, y entonces cuando le dice Pedro, tú eres el Mesías. Allí Jesús se dio cuenta de que Pedro había sido revelado por su Padre, y era verdad, él era el Mesías. ¿Pero qué significa el Mesías? El Mesías es el enviado de Dios. El Mesías era el siervo de Yahvé que él estaba encarnando. ¿Y qué era el siervo de Yahvé? Una persona que se entregaba totalmente a la voluntad de Dios y asumía todos los dolores y todos los sufrimientos del pueblo para liberarlos precisamente de ese sufrimiento. Ese es el Cristo, ese es el Mesías. Pedro dijo que era el Mesías, pero él no entendía lo que era eso. Por eso la reacción de él, cuando Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser entregado en manos de los pecadores, y lo van a justiciar, pero va a resucitar. Y fue cuando él se escandalizó, ¿no? Si tú eres el Papa Upa, ¿cómo a ti te va a pasar eso? Fue cuando entonces Jesús lo rechaza y le dice, apártate de mí, porque tus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. Apártate de mí, Satanás, le dijo, fuerte, ¿no? A veces nosotros decimos cosas, lo que predicamos es la verdad, pero entendemos lo que estamos diciendo. Verdaderamente queremos seguir al Cristo verdadero. Yo hacía esta meditación y me decía a mí mismo, Señor, yo quiero, pero ¿cuánto cuesta? Ayúdame. Y uno tiene que partir de esa realidad, porque decimos digo esto y hago énfasis en este punto, porque esto es un programa cristiano ecuménico, como ustedes saben, la voz del pueblo de Dios, y nosotros tenemos que cuestionarnos seriamente si, independientemente que digamos que somos católicos, evangélicos, pentecostales, lo que sea, somos verdaderamente cristianos, somos verdaderamente seguidores de ese Cristo que nos dice precisamente en esta última frase, que es donde está la esencia, el que quiera seguirme debe estar dispuesto a cargar con la cruz, a romper con los apegos y a quedarnos libres para mayores niveles de generosidad. ¿Estamos dispuestos nosotros a verdaderamente asumir nuestro compromiso, aunque tengamos que sufrir por esa causa? Amar a los demás aunque nos duela, como decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que te duela. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a buscar más el bien de los demás que el de nosotros mismos? Porque el día que estemos dispuestos los cristianos transformamos este mundo, y eso es lo que nos manda Jesús. Gracias, Pablo. Rosita. Wow. Tengo una cosita ahí que bueno, que tuve que anotarla, Sí. porque tenemos que desarrollarla. Claro. Rosita, Bien. ¿qué nos dice a la luz del Evangelio, iluminado por ese Espíritu? No está sencillo, parece muy sencillo, pero no está muy sencillo realmente, porque hablamos y mencionamos, tenemos unos códigos, y resulta que esos códigos realmente como que no están claros. Digo mesa, y la mesa que yo me dibujo no es la mesa que está viendo Pablo, está viendo mi hermano Johnny. Entonces parece que eso fue lo que le pasó a Pedro, porque Pedro dijo Mesías, y Mesías es el que me vino a salvar. Pero ¿cuál es el que me viene a salvar? Que hay que venir con espadas a romper el enemigo, a derrotar a los romanos,
a luchar y a sacarnos de la opresión, del imperio, Y salir ileso, como y Superman. salir ileso y no me pasó nada y el otro fue quien lo hizo. Porque aquel es que me viene a salvar. Yo estoy simplemente aquí paradita, sentada, porque hay un Salvador que está luchando por mí. Y el tipo es Superman, Superstar. Sí, señor, así es. Y entonces, bueno, y es un Salvador, y es un Mesías, porque vino un hombre a salvarme, vino un hombre a rescatarme. Pero qué bárbaro cuando realmente nos encontramos con el verdadero Jesús, el verdadero Mesías. Tú decías algo muy interesante que era la última parte que mencionabas, Pablo, sobre que tenemos que cambiar, tenemos que dejar atrás, palabras menos, palabras más, ese hombre viejo para transformarnos, ¿verdad? Pero pareciera que la naturaleza, y lo vemos en los animales, Sí. que es la supervivencia del más apto. Entonces, ¿cómo yo voy a renunciar a tener lo mío, mi guarida, que como decían los animales, su casa para nosotros? ¿Cómo voy a renunciar a eso si es el deseo de yo tener protección del yo primero me voy a salvar, primero me voy a resguardar, después yo estoy cómoda? Voy a ayudarle a los que están al lado, pero eso sí, yo tengo que estar cómoda, porque si no tengo comodidad, entonces no tengo la capacidad de darle al otro. Pero es que Jesús vino a enseñarnos que tenemos que transformarnos hasta tal punto que tengo que sentir gozo en dar lo que no tengo. Y esa es la gran diferencia, dar lo que no tengo. ¡Wow! ¿Cómo me cuestiona eso? Dar lo que no tengo. Si cuando me están dando, o por ahí que andan tanto hablando de teléfonos y cosas, y resulta que queda el último. Y entonces ese último es el que yo necesito. Pero viene otro que tiene menos capacidad de adquisición que yo, y sin embargo, no, porque este es el mío. Ah, pero yo soy cristiana porque yo cuando tengo dos, yo doy uno. Yo cuando tengo comida, que tengo ya en mi despensa llena, yo regalo 1 kilo, pero soy capaz de dar lo que no tengo, de quitarme de la boca el pan, porque aquel se está muriendo de hambre y yo todavía puedo aguantar un poquito. Ese es el Jesús que vino a enseñarnos. Eso no está fácil, yo lo digo aquí, yo lo comento aquí, pero la transformación interna, vamos a ver qué pasa cuando está la tentación, cuando estamos en medio de esa situación. Es nada fácil. Y este es Jesús, este es el Mesías que viene a salvarme de qué? De mi egoísmo, porque es que la libertad, yo digo, cónchale, qué gozo tan grande. Por eso es que las personas que nosotros llamamos santos son esas personas que tienen esa capacidad de entrega, que no sienten en su interior ningún sentimiento porque todo lo dan, y ese es el mayor gozo, la mayor liberación del hombre. Qué bendición tan grande. Amén. Sí, Señor. Bueno, estamos hablando un poquito de desprendernos, hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a desprendernos. El Evangelio hoy comienza cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Eso es bien importante, porque entonces cuando los apóstoles dijeron: mira, uno dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que alguno de los profetas. ¿De qué estaban hablando precisamente ellos? Ellos estaban hablando de algo que se llevaba en ese momento, y se creía mucho en ese momento, de que esos profetas reencarnaban en una personalidad. Y entonces ellos decían que alguno de esos profetas había encarnado en la personalidad de Jesús. Pero como bien lo dijo Pablo, que le fue revelado a Pedro, quien realmente encarnó a Jesús fue Dios mismo, el Dios Padre. O sea, ahí no estaba Elías, ahí no estaba Juan el Bautista, ahí estaban todos en uno. Era toda la sabiduría en uno, toda la plenitud del universo encarnada en Jesús. Por eso es que le fue revelado a Pedro, y entonces en ese momento Pedro habló con la lengua del Espíritu Santo, pero al ratico habló con la lengua de Satanás. Qué impresionante cómo, precisamente lo dijiste tú, Pablo, que a veces estamos predicando algo, pero entonces luego salimos a la calle y podemos hacer otra cosa, porque en este momento estamos siendo tomados por el Espíritu, y cuando salimos a la calle nos conseguimos que está trancado el tráfico aquí en la entrada de la San Justa,
y los camioneteros están haciendo lo que le da la gana y la gente está peleando. Entonces uno a veces se engancha en esas molestias y entonces en ese momento el demonio nos toma, porque a veces nosotros nos calentamos. Sí, nos enganchamos en ese momento. Entonces tenemos que tener cuidado, porque tenemos que estar muy pendientes cuando el Espíritu Santo nos toma como instrumento para poder llegar a todos nuestros queridos radioescuchas, para poder estar en la calle, para trabajar el día a día, porque tenemos que tener al Espíritu Santo constantemente en el día a día, y cuando ese demonio nos ataca y nos está tomando, y entonces creemos que somos muy cristianos y realmente estamos hablando con la lengua del demonio. Yo también, te interrumpo, sí, porque acuérdense que eso no quiere decir que no nos indignemos ante la injusticia. El mismo Cristo que da todo y eso, Él es un defensor de los pobres y de los explotados. Por eso agarró el látigo. No se nos olvide eso, porque a Jesucristo hay que verlo en toda su totalidad, no quedarnos con un aspecto nada más, el manso y humilde de corazón, pero también el exigente de que hay que respetar al pobre y al desamparado. Precisamente hay una frase aquí, te la digo para que continúe tu reflexión. Está muy bien. La veracidad de ese seguimiento en la fe, como es natural, es la actuación comprometida y desinteresada en el bien de los más necesitados. Siempre Jesucristo estuvo al lado del explotado, no del explotador. Y fustigaba al explotador. Los fariseos y los escribas, el evangelio está lleno de eso. Él era bien fuerte. Eso no quiere decir que seamos más. Decía Martin Luther King precisamente, la combinación que tenía el cristiano no la tiene otra persona: fuerte de espíritu para mantener y la lucha por la justicia, y manso de corazón. Fuerte de espíritu y manso de corazón, porque los fuertes de espíritu casi siempre son duros de corazón, y los mansos de corazón muchas veces son débiles de espíritu. El cristiano combina las dos cosas: fuerte de espíritu y manso de corazón. Amén. Y fíjate que en ese ejemplo que colocaste, Pablo, cabe muy bien cuando Jesús lo dominó esa ira, porque tuvo el celo de la casa de mi padre me devora. Cuando él llegó precisamente al mercado y llegó al templo y se consiguió que el templo lo habían convertido en un mercado. Entonces en ese momento él agarró el látigo, batió las mesas y todo ese tipo de cosas, porque también a nosotros en algún momento el celo de la casa de mi padre, el celo del evangelio, como dijo Pablo, oye Dios, dame fuerza, porque a veces nos sentimos realmente cansados. Yo eso se lo di una oportunidad a Pablo un día que yo venía aquí al programa, y le dije: cónchale Pablo, a veces me siento cansado de llevar el evangelio, y que la gente realmente muchas veces no lo puede entender, no lo quiere entender, porque sí lo puede entender, pero a veces la gente no lo quiere entender. Y Pablo me dijo: bueno, precisamente eso sintió Jesús, que él hablaba, predicaba y la gente no lo entendía, y sin embargo él no desistió, él seguía su camino. Bueno, por otra parte, entonces Jesús le explica a su discípulo que tenía que padecer, que los ancianos lo tenían que rechazar, que tenía que ser vejado, tenía que ser maltratado y tenía que ser entregado a muerte. Entonces yo también entiendo porque Pedro realmente no lo podía entender. Quizás yo a lo mejor en ese momento yo en Oropesa hubiese estado ahí y le hubiese dicho lo mismo: mira, ven acá, arranquemos de aquí porque nos van a masacrar. Y entender a Jesús que no, te iba a decir: apártate, porque tiene que suceder eso, tenía que entregarse. Eso no lo entendía ni Pedro, yo creo que ninguno de los apóstoles. Sí, disculpa que te interrumpa. Sí. Es que tú comentaste algo muy interesante al inicio, que era el Jesús acomodado. Ese Jesús que yo acomodo en función de mis necesidades, ¿no? Entonces, fíjate que eso me cuestiona, porque efectivamente, si yo estoy necesitada de una persona omnipotente que me va a sacar, bueno, ese es Jesús, pero es que el problema es que lo acomodo a mi necesidad, a tal punto que simplemente, bueno, vemos que en diferentes iglesias, tomando de que somos ecuménicos, cada quien presenta un Jesús con una característica que si no nos cuidamos, entonces lo estamos acomodando a la necesidad. Hablamos en su ánima y mi semejanza. Tanto es así que buscamos al Jesús de prosperidad, el Jesús que es el Rey de Reyes, y el superstar, y me va a dar la prosperidad porque es un decreto, porque claro, yo soy hija
del Rey de Reyes. Eso es una gran verdad. Pero es tan acomodado a mí que entonces yo me elevo y entonces yo soy el que soy. En vez de ser Jesús o ser Dios, yo soy. Y el otro, entonces, que es el que lo acomodo en función de ese otro elemento, que es el que, yo soy lo buena, yo estoy orando, yo soy así, allá los otros que no oran, porque yo sí estoy, porque yo sigo a Jesús. Bueno, ya estamos terminando la primera parte del programa. Sin resumidas cuentas, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera, el que entregue su vida por el Evangelio, por Jesús, ese la ganará. Y realmente hay algo que me llamó muchísimo la atención, Pablo, que tú dices que precisamente el que pierda su vida por el reino de Dios va a pasar a mejores y mayores niveles. El 100% va a recibirlo, porque Jesús es el buen pastor. Vamos ahora a hacer este corte musical con esta canción que es muy popular en nuestro país, espero que en el mundo entero, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa para hablar de un tema muy importante, porque hay que hacer un diálogo bien profundo y sincero sobre este tema que vamos a continuar. Lo esperamos, no se retire. Tiene que estar pendiente de los minutos que Nelson nos está diciendo, nos está haciendo señas de hace rato, te está haciendo resumen, nos está haciendo señas. Sí.